nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y en su capítulo número 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Esta es palabra digna de ser recibida por todos. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra a su letra dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Incline su rostro, cierre sus ojos, amada iglesia. Vamos a venir en palabras de oración, pidiéndole a Dios de esta manera: Señor Dios Todopoderoso, estamos acá en tu presencia, Señor, doblegando nuestro corazón, nuestros instintos y nuestros deseos con el propósito, Señor, de glorificar tu nombre primeramente en nuestras vidas y en las vidas de los que vendrán. Señor, te damos gracias porque te ha placido traernos hasta este lugar. No estamos aquí por muy buena voluntad, pero sí estamos acá porque tú pusiste la inquietud en nuestro corazón de venir a tu templo para glorificar tu nombre, para honrarte, para bendecirte y para darte gracias. Envía esa palabra, Señor, con denuedo, con la autoridad del Espíritu de Dios, para que sea bien recibida y que la pongamos por obra, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Diga un gloria a Dios fuerte y puede sentarse, amada iglesia. Esta porción bíblica yo la leo a cada rato. Y no lo digo para que usted piense que yo leo mucho la Biblia, pero cuando yo hablo algo a su vida de parte de Dios, es porque quiero que sepa que no vengo hablando cosas inventadas, vengo hablando lo que Dios pone en mi corazón. Y lo que Dios pone en mi corazón es que Remanente Fiel sea una congregación llena de la palabra de Dios, llena del Espíritu Santo, que todo lo puede, que todo lo aconseja, y sobre todo llenos de la convicción de que un día le veremos, porque ese es el todo del creyente, que en aquel día le veremos, sea que muramos o sea que vivamos, un día le veremos, porque está prometido y es promesa de Dios, no es promesa de ningún sucio político. Dije sucio, no dije socio, sucio político, porque el hombre miente y no me canso de decirlo. Vergonzoso es para un político declarar que es un cristiano evangélico, porque lamentablemente no hay ni aún uno que sea justo, que sea fiel a Dios, porque la política es turbia, la política miente, la política engaña, pero el que no falla se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. He titulado a esta predicación con dos preguntas. La primera es: ¿piedra del ángulo o piedra de tropiezo? O sea, nosotros sabemos cómo el pueblo más amado de Dios desechó aquella piedra angular. Dice que los edificadores desecharon la piedra del ángulo, pero esa vino a ser la salvación.
la promesa de salvación, que vino a ser la piedra del ángulo. Aquella piedra que desecharon los edificadores vino a ser muy importante en aquella construcción, en el crecimiento de nuestra fe. Amén. Damos gloria a Dios por esto. Y basado en eso es que yo puedo decir confiadamente que usted y yo tenemos una responsabilidad grande delante de Dios, y aunque no estemos delante de Dios, pero si profesamos ser cristianos evangélicos, tenemos un compromiso adquirido con Dios de velar por la sana doctrina. Porque la sana doctrina es la única doctrina que va a llevar al pecador arrepentido a una salvación que Dios tiene reservada para aquel que persevera hasta el fin. Pero debemos perseverar cuidando esta salvación que es tan grande. Déselo al Señor. Porque esa es la voluntad de Dios. Todo aquel que estando en una iglesia no honra la presencia de Dios con su actitud, con su vocabulario, con su manera de comportarse, con la manera de conducirse, con la manera de tratar a los demás, está presentando un testimonio el cual dice que Cristo no mora en él. Sencillamente no está ahí. He ahí la importancia, amada iglesia, de aferrarse a ese mandamiento que dice: amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Porque si no amamos al prójimo, ¿cómo vamos a estar farisaicamente declarando que amamos a Dios, y al prójimo que vemos no le amamos? ¿Cómo vamos a amar a Dios que nunca le hemos visto y que le vamos a ver solo en aquel día? Entonces la importancia que tiene de perseverar, pero con una perseverancia estrictamente dedicada a Dios, en buena conducta, en buen carácter, en buen vocabulario, en buenas actitudes. No le estoy hablando de buenas obras, porque esas ya dependen de usted, y puede que vaya a pensar que ya va apareciendo el peine. Acá no hablamos de dinero. Acá hablamos de la importancia que tiene el apegarse a la doctrina de Cristo, que es la que salva. Y esa era la gran preocupación que tenía el apóstol Pablo cuando estaba ya preso, pronto a ser decapitado, pronto a ser ejecutado. Pero él estaba consciente de las cosas que estaban dándose en aquellas iglesias que él en sus viajes misioneros había fundado con la ayuda del Señor Jesucristo. Y por eso él escribe a Timoteo diciéndole con mucha preocupación: te encarezco, dice, te encarezco. Encarecer es pedir a alguien con ruego, pero con un ruego insistente, persistente, que no se le olvide, como el Señor nos habla a usted y a mí ahora de la importancia que tiene de no llamarle bueno a lo malo y de no llamarle malo a lo bueno. Esa es la importancia que tiene el predicar la palabra. Porque hay tantas predicaciones preciosas, hay de la prosperidad. A mí me encantaría ser demasiadamente prosperado, ¿verdad? Para tener mucho dinero y poderle dar la revancha a algunos que me las deben. Pero yo ya los perdoné. Yo ya no necesito tener autoridad de hombre para poner las cosas en claro y las cuentas claras, porque el que lo ha hecho por mí se llama Jesucristo. Por eso Pablo, este fundador preocupado, dice: yo fundé con la ayuda del Señor Jesucristo una iglesia de la cual cuando yo salí quedó bien ordenadita. Pero ¿qué estaba pasando a la iglesia en Galacia, la de los Gálatas? Que Pablo tuvo necesidad de decirles: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha maravillado de esta manera para que le den la espalda a las enseñanzas de Cristo? Y han dado lugar a un montón de cosas feas ahí. Pablo se acuerda que está estando preso, pronto a ser ejecutado, de la iglesia de Corinto. Una iglesia en la que él sabía que había propensión a que se descontrolara, a que la buena moral y la buena conducta se fueran de las manos de aquel pastor que había en ella. Y por eso él se dio cuenta del libertinaje que se estaba llevando a cabo en la iglesia de Corinto. Aquella iglesia, recordemos que estaba en una ciudad
liberal libertina. ¿Qué le recuerda esta canción? ¿Verdad que le recuerda a un Tel Aviv en Jerusalén, plagado de homosexualidad, plagado de lesbianismo? Y se supone que en la Tierra Santa no debiera de existir eso, pero las fuerzas del mal también tienen determinado poder. No van a tener más poder que Dios, porque a cada uno y a su debido tiempo Dios le dará su galardón. Tal como lo dice la Biblia, que Él cuando venga va a separar las ovejas de los cabros. Amén. Gloria sea a Dios. Enterado también Pablo de las herejías apóstatas que estaban sucediendo en la iglesia de Colosas. Una iglesia que cuando él la fundó la dejó bien, valga la redundancia, fundamentada en Cristo Jesús. Pero llegaron judaizantes, llegaron otros con otras filosofías, con otras religiones, con otros rituales. Y el Señor Jesucristo no es un ritual, el Señor Jesucristo es poder y poder de Dios. Pero lamentablemente aquellas iglesias estaban alborotadas. Precisamente lo que está sucediendo en la iglesia cristiana evangélica en la actualidad, a donde mucho antojadizo ha hecho las cosas conforme a su propia filosofía, a sus propios propósitos, conforme a sus propios pensamientos. Y Jesucristo no necesita la manita de nadie más que solamente demos un buen testimonio de que su presencia mora en mí y mora en usted. Y por eso es que Pablo, preocupado desde ahí, le dice: Timoteo, yo ya no puedo hacer nada. Yo estoy preso, pronto a ser ejecutado. Pero tú estás en la iglesia de Éfeso. Y que en esa iglesia no vaya a suceder lo que ya está sucediendo en estas otras iglesias que hemos mencionado. Porque déjeme decirle, es preocupante para un pastor, para un varón siervo de Dios, ver que la simiente se empieza a perder, que se empieza a corromper, involucrando, infiltrando otras filosofías. Aquí no va a funcionar filosofía alguna. Aquí funcionan los 66 libros de la palabra de Dios, que son los que nos dan el concepto veraz y el beneficio de la salvación. Si vivimos conforme a este libro sagrado, usted y yo vamos a ser salvos. Pero si vivimos de acuerdo a filosofías creadas por el hombre, entonces vamos a tener un contentamiento temporal en esta vida, pero vamos a ser condenados al infierno por toda una eternidad. Y eso lo sabía Pablo. Pablo era mucho más inteligente, mucho más bendecido, mucho más sobreabundado en la presencia del Espíritu de Dios, y tenía palabra para redarguir, para corregir, para transformar. Y él estaba tratando de transferirle eso a Timoteo, aquel siervo amado, aquel que ya era un creyente cuando Pablo lo encontró y nunca cambió su testimonio. Aquel Timoteo llegó a ser el pastor de la iglesia en Éfeso, porque por sus méritos que se ganan solamente cuando usted y yo le permitimos a Dios que Él sea el moderador de nuestro carácter, el moderador de nuestra actitud, el moderador de nuestras costumbres, el moderador de todo lo que hagamos, porque estamos a la vista del mundo. De nada sirve que hablemos precioso si vivimos un testimonio de hombres corruptos. De mujeres que canten bonito, de mujeres que predican precioso, de mujeres que también terminan confundiendo a una congregación entera, porque lamentablemente el cuerpo de Cristo ahora está adorando más a los hombres y a las mujeres que la presencia de Dios en su vida, porque es más cómodo. Pero esas decisiones personales no van a llevar a nadie a la salvación eterna, lo van a llevar a una condenación eterna. Amén. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: mira, predícales, no hace falta que les hables de otras cosas, solamente predícales, y en la predicación en la cual vas a insistir, vas a persistir y vas a volver a insistir, porque eso quiere decir que los instes. Instar a alguien quiere decir no soltar la mordida hasta que siente el dolor y que por el dolor haga lo que tiene que hacer.
Y por eso Pablo le dice, te encarezco que instes a la iglesia para que sepan ellos que hay alguien que quiere corregir sus errores. Ahora, esta es una disyuntiva tremenda en este tiempo. La sociedad del mundo entero estamos viviendo en una corrupción permanente, constante y creciente, lamentablemente. Y esto involucra también a mucho matrimonio cristiano evangélico. Pero van a la iglesia como el huicho y como la mujer del huicho en aquella película de Medias Tintas. Solamente van a gozarse al momento de las alabanzas, pero no les importa y mucho menos les interesa vivir una vida agradable en santidad al Señor. Y déjeme decirle que de los actos delictivos espiritualmente hablando que usted y yo cometamos, estamos siendo una piedra de tropiezo para los demás. Porque el evangelio de Cristo sufre vituperio por los lobos rapaces que la Biblia a mí me enseña que van a estar siempre en el camino. Pero de usted y de mí depende el poner nuestro oído y que les ponga atención. Recordemos que un pastor solamente puede pastorear a quien se deja cuidar. Solamente puede cuidar, valga la redundancia, a aquel que decide ser cuidado, y que un pastor alimenta solamente a aquel que se deja alimentar. Pero si cuando el pastor en las congregaciones, cuando el predicador predica, la congregación o parte de la congregación o individualmente alguien está inconforme, alguien está molesto, alguien está diciendo eso es para mí, probablemente sí, porque la palabra de Dios es para corregir las cosas que no están caminando bien. Amén. Déselo al Señor. Le dice, redarguye. Háblale a los de la iglesia de Éfeso y diles que no vayan a hacer como en la iglesia de Colosas. Redarguir quiere decir que yo no le permita a dos opiniones malsanas venir a convertir el evangelio de Cristo en algo que no tiene importancia. ¿Cuánta gente antojadiza se anda inventando ahora religiones? ¿Cuántos antojadizos no deciden levantarse ellos solos porque creen, piensan en lo más recóndito de su ignorancia que llevarse a 3 o 4 dentro de 3, 4 meses van a tener una congregación con 250 personas? Al que Dios no lo llamó, Dios le da la espalda. ¿No me lo cree? Vaya al libro de los Hechos y mire a aquellos impostores que querían andar sacando demonios, los hijos de un tal Esceva, dice. El mismo diablo les dijo, al Pablo conozco, a Jesucristo también, pero ustedes mequetrefes, ¿quiénes son? Impostores. ¿Quién les metió esa filosofía de que ustedes tienen el poder para hacer eso? Si ni a la iglesia van, y cuando van a hablar de otras cosas y no a lo que es los negocios del Señor. Amén. Les dijo el demonio, ustedes que van a la iglesia solo para ver quién no llegó porque está enfermo, y comenzar a injuriar a aquel pastor que ni siquiera sabe quién está enfermo porque no lo llaman. Hay gente malintencionada y yo les llamo piedra de tropiezo, de aquella que duele. Cuando uno pega un tropezón en esas piedras, duele. Mi bisabuelo bebía y cuando iba borracho para su ranchito allá en la finca, se tropezaba con un tronco y como lo botaba, iba rápido a sacar el machete y lo arrancaba y se quitaba la cólera. ¿Verdad? Lamentablemente yo no me puedo quitar la cólera con ninguno, porque a mí el Señor me dice que a la cizaña la deje ahí que crezca, porque hay quien la va a quitar al final en la cosecha. Gloria a Dios. Le dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Me encantaba ahora escuchando paciente espera en Jehová. Él es el único que nos da la victoria. Él es el único que tiene en sus manos el dar como quitar.
Él es el único que nos puede conducir conforme a nuestros méritos, a nuestra obediencia, a nuestra certeza, a nuestra convicción para verle en aquel día, el día grande del Señor. Gloria sea al Señor. Le dice exhorta. O sea, exhortar quiere decir que yo le hable a usted de esto hoy y probablemente cuando lo vea solo Dios sabe cuándo, porque yo no lo sé. Se lo vuelva a repetir. Pero mi interés, mi intención es primeramente agradar a Dios y cuidar de su alma para que las imprudencias de la crítica, de la murmuración y de la mala conducta no le vayan a apartar del camino de Dios. Yo quiero que sepa que cuando nuestros pensamientos no están siendo cuerdos, cuando en nuestro pensamiento hay concupiscencia que ya va para el corazón, es un problema serio, porque vamos a pensar que vamos bien y la verdad no vamos para bien, estamos yendo para mal. Todo lo que se aparta de Cristo va para mal. Y por eso Pablo le dice, exhorta con toda paciencia. Recuérdales, exhortar es hablar una y otra y otra y otra vez. Instar es un sinónimo de eso. Y por eso es de que en Remanente Fiel no nos vamos a cansar de hablar como Pablo le habló a Timoteo, para que Timoteo fuera el pastor, el intercesor de aquella iglesia de la cual Pablo ya tenía hasta tristeza en su corazón, para que no se fuera a perder. Amén. Con doctrina, con la doctrina de la salvación, la que prohíbe pecar, la que autoriza a agradar a Dios en cada paso que usted y yo demos en esta vida, la que nos insta a reflejar la imagen de Cristo a donde quiera que estemos. Integridad, un vocablo pequeño pero muy significativo, porque la integridad es hacer lo bueno aunque nadie nos esté viendo. Así que si usted está haciendo otras cosas y en la iglesia tiene manos en alto para glorificar el nombre de Dios, eso usted lo sabe. Y no es indirecta, porque si yo supiera, a mí la Biblia me dice que al sinvergüenza yo le hable en la congregación para que los demás vean y no vayan a cometer el mismo error. Especialmente si la conducta de alguien está perjudicando la buena marcha de una iglesia. Esa es parte de la doctrina y Pablo por eso le dice, mira, dile que el Señor dijo que los que no son de Él, su papá es el diablo. Lo dice la Biblia. Y hay quienes dicen, bueno, el hermano Héctor, ¿por qué mienta tanto el diablo? Porque no quiero que se le olvide que anda como león rugiente buscando cómo tragárselo. Entonces se lo tengo que recordar. ¿Verdad? Yo no me gozo predicando esto. Yo le digo al Señor, Padre, mira, yo tengo también lectura bíblica. Yo puedo agarrar un mensaje de esos que le hacen la vida feliz hasta aquel malintencionado. Y los he preparado. Y resulta, bueno, ya vos quién te dijo que de eso vas a hablar. Si yo lo que quiero es que mi pueblo sepa que hay alguien que le va a decir de qué pata está cojeando. Amén, déselo al Señor. Se lo pido para el Señor porque sé que a mí no me lo va a dar. Amén, gloria sea al Señor. Recordemos que la exhortación es buena, porque Pablo exhortó a Pedro y Pedro con su filosofía judaizante estaba corrompiendo la fe de aquellos recién convertidos a Cristo. Pero Pablo lo vio. Mire, si Pablo estuviera aquí, yo no sé a cuánto nos daría un par de patadas de una vez para que por sinvergüenza nos larguemos. Porque a Pedro le dijo, ¿cómo es posible que vos siendo judío estás con los gentiles y haces que los gentiles estén judaizando con vos y vos le estás haciendo eso en el nombre de Jesús? Aquel se sintió pillado. Aquel sintió que lo habían descubierto. Y yo creo que tuvo que haberse sentido muy avergonzado, ¿verdad? No como algunos que se han ido de Remanente Fiel, se fueron hablando pestes en lugar de llevar la cola entre las canillas. ¿Verdad? Que el problema no está en la iglesia.
Hay un refrán que dice que el enfermo no se va a curar con cambiarlo de cama. El enfermo se va a sanar de la enfermedad cuando bien contento reciba la inyección. La inyección que duele, pero le va a quitar el dolor de cabeza, le va a quitar la fiebre, le va a quitar todo el malestar que anda cargando encima. Y esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Yo no le puedo predicar como el pastor Ishquiac. Mira, tatita linda, mira, papito lindo, pórtate bien, hombre. No, yo le voy a decir a usted lo que dice la Biblia. Yo no tengo, en Guatemala decimos, yo no tengo por qué andarlo chaqueteando a usted. Yo le presento la palabra, que es la que corrige. Esta es la que transforma. Esta es la palabra que da salvación. Amén. Gloria sea a Dios. Recordemos también cómo Eliseo reprendió a Giezi. Mire, aquel sinvergüenza conocía la integridad de Eliseo. Conocía el carácter de Eliseo. Había visto tantas cosas maravillosas que Eliseo había hecho con la ayuda de Dios. Pero el diablo tocó su corazón y se fue a seguir a aquel leproso que había sido sanado. ¿Cómo se llamaba ese leproso? Naamán, amén. Están leyendo la Biblia, ya me di cuenta. Gloria a Dios por eso. Fue, pero tuvo que ser reprendido. ¿Y cómo se iba a esconder, verdad? Si ya iba leproso él, y Eliseo, siendo un profeta, ya sabía lo que había pasado. Y por eso le pregunta, ¿acaso que no estaba mi corazón también ahí? Lo que Dios le dice a usted y a mí, cuando creemos que ya engañamos a la esposa, que yo no hago esas cosas tampoco, ¿verdad? Porque no tengo razón de hacerlo. Yo tengo una esposa buena, tengo que ser un esposo bueno con ella. No quiero ser como algunos que tienen una buena esposa y ellos son el diablo vivo. Algunos otros que son unos buenos esposos, pero tienen una esposa. Sentate ahí. Óigame, qué chueco se mira donde la mujer manda en la casa. Esa no es la mujer que agrada a Dios. Dice Pablo, esposas estén sujetas a vuestros esposos. Y no, me salgo de ahí porque esto no venía en la lista. Y lo que puedo recibir son limones secos. Nosotros podemos encontrar en el libro de Job una lectura, un versículo bíblico. Está en Job capítulo 5 y versículo 17. Dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por lo tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. La palabra que sale de mi boca no es una palabra antojadiza que quiera corregir sus pasos. Es palabra de Dios. Y qué bueno agradar a Dios con la corrección temprana, porque entonces Dios nos va a bendecir. Queremos ver los tiempos mejores, queremos cantar, como dice el profeta Oseas en su capítulo 2 y versículo 14, ¿verdad? Queremos cantar como lo hacíamos en los tiempos de nuestra juventud. Arrepintámonos de las cosas malas que estemos haciendo hasta este día y Dios nos va a bendecir, y dice que volveremos a cantar como cantábamos en los tiempos de nuestra juventud. Pero como un pecador, como un transgresor, como un antojadizo que piensa que va a engañar a Dios, quiere vivir una vida bendecida. Dios no bendice a los maleducados, a los rebeldes. Lepra les daba antes. Gracias a Dios que ahora ya la lepra no existe como castigo para el transgresor, para el rebelde. Si no, tendríamos que venir ya no con máscara, sino que con capucha. ¿Verdad? Porque qué vergüenza andar leproso en medio de una congregación a donde nos han bendecido con la palabra de Dios, de la sana doctrina. Pero de que los hay, lamentablemente. Y no es solo él el que dice eso, también Jeremías. Jeremías habla mucho de esto, porque esto fue por la apostasía de Israel. Jeremías recibió la ordenanza de Dios que le dijera al pueblo de Israel: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán,
Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Verdad? Que nada ni nadie nos motive con engaño, con astucia, a separarnos del amor de Dios. Esta palabra que estoy predicando, yo le pedí a Dios que me permitiera hacerlo de la mejor manera, no para verme de traje y corbata bien bendecido, bien lecto, bien académico, no. Lo que quiero es con todo mi corazón ser yo el primer receptor de este consejo, de esta palabra, porque el temor de Dios es el principio de toda sabiduría. Amén. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo siga. Algunas veces en alguna conversación aparece quizás el nombre del hermano Héctor y aparece el pecado de alguien, la transgresión de alguien. Esto se lo dijo el hermano Héctor. Yo no soy ningún divulgador. A mí no me va a avergonzar ni el diablo ni ninguno contándole yo sus confidencias a otras personas. Yo quiero que sepa que las canas que peino no voy a permitirle al diablo que las vaya a avergonzar un día. Tengo la solvencia moral suficiente para hablar con usted de frente y no a sus espaldas, para decirle que lo que está haciendo perjudica a la iglesia, que lo que está haciendo es malo y que al final el único perjudicado va a salir siendo usted. Yo tengo esa solvencia y lo he dicho a los cuatro vientos. Si usted me mira patojear, dicen en El Salvador, renquear en Guatemala, pregúnteme qué le pasó. Y no se lo estoy diciendo para que me vaya a dar una ofrenda, se lo estoy diciendo para que su duda quede satisfecha, porque yo no necesito ocupar este lugar que es para la palabra de Dios para sacar ninguna venganza barata. A mí me concierne solamente que usted tenga el privilegio de venir a sentarse en la silla de una iglesia a donde se le predica la palabra de salvación. Amén. Gloria sea al Señor. Tenemos un tiempito todavía. ¿Cómo no ha corrido el reloj, hermano? Ese reloj va muy despacio. En el versículo 3 vemos cómo Pablo le advierte a Timoteo. Lo podemos leer. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahí es donde aparece el peine. ¿Cuántas congregaciones están siendo guiadas al abismo por estar guiados por uno de estos, por un fraudulento? Y esta gente ya no quiere escuchar que Cristo viene. Ya se acostumbraron a recibir palabra de prosperidad. Ya se acostumbraron a las lisonjas. Ya se acostumbraron a las filosofías de salvación sin mucho sacrificio. Ya le acostumbraron el oído para incitarlo a que usted descubra con majaderías y con trampas el gran poder, el potencial que hay en cada uno de nosotros. Ciertamente hay un potencial en cada uno de nosotros, pero es en Cristo Jesús. No es comiéndome 10 Biblias, no es comiéndome 10 comentarios bíblicos, sino que es la obediencia al Señor Jesucristo. Él es el que pagó el precio en la cruz para que yo fuese salvo. Amén. Y le dice que con esas palabras engañosas van a confundir, van a apartar el oído de muchos del temor de Jehová. Hay gente que ya no le tiene miedo al castigo de Dios. Hay gente que les han figurado a Dios como un Dios que es solamente amor. Le han puesto al frente a un Dios alcahuete, a un Dios tolerante. No,
hay un versículo que yo encuentro y dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la paciencia que yo veo en Dios, pero esa no es alcahuetería, eso se llama Dios te da una oportunidad en este día. Si alguien anda sin Cristo en este día, este es el día que Dios ha hecho para que Él se goce en el Señor. Amén. Existe un peligro grande de apartarse cuando el oído del creyente se aparta de la sana doctrina, de la palabra de Dios, no la palabra manoseada, porque hay expertos en la actualidad que aplican la palabra de Dios pero con unas intenciones malsanas para confundir la fe de la gente, y esta es la gente que en la actualidad a lo malo le está llamando bueno, lamentablemente. Amén. En el versículo 4 dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. De un grito de júbilo, dicen muchos. No lo vaya a dar usted porque aquí no acostumbramos a eso. Y la gente se goza. Pero júbilo de qué, y al ratito está llorando porque no hay sanidad para su enfermo en la casa, porque no hay para la renta en estos tiempos de que están sacando a la gente de su vivienda porque no han podido pagar. ¿No cree usted que Dios, que siendo el dueño del oro y de la plata, Dios no le va a ayudar? Nosotros con mi esposa nos hemos encontrado gente, le hemos hablado de Cristo, quieren oración, piden oración, quieren recibir ayuda, pero no quieren a Cristo. Óigame, el Señor Jesucristo pagó el precio con su vida en la cruz, y un mequetrefe mentecato que necesita de Dios solamente piensa que el poder de la palabra de Dios está en nuestra boca. Ciertamente la palabra dice que oremos por el enfermo, pero Dios dice que Él honra a los que le honran y que lo hallan los que temprano le buscan. Eso está como esta gente montonera. ¿Quién de ustedes aquí presente piensa que la vida sería bonita sin la autoridad? A mí la Biblia me dice que toda autoridad en la tierra ha sido puesta por Dios, y que las leyes no son para juzgar al bueno, son para poner en su lugar al rebelde, al malo, al que se porta mal, al delincuente, al truán, al rebelde, al ladrón, al borracho. Amén. Gente que un día ha estado postrada acá, rogando a Dios y pidiendo oración por mi licencia de manejar. Señor, y algunos se compran el carro primero y la licencia después. Ahí va al revés, ¿verdad? Porque no hacen caso a la sugerencia sabia, ¿verdad? Para comprar zapatos, primeramente hay que comprar los calcetines. Si no, le va a sacar ampollas, especialmente si es un zapato apretado, ¿verdad? Es por orden la situación en la vida. Gloria a Dios. Pero esas son las cosas que apartan de la verdad el oído de aquel que un buen día fue buen creyente, pero ahora ya no, se descompuso porque empezó a haber situaciones emocionantes en las iglesias, ¿verdad? Y déjeme decirle, ese sinvergüenza que cae cuando lo empujan, ese es un hijo del diablo. Y usted dirá, ¿por qué? Yo se lo voy a explicar. A mi casa vino de Nicaragua una perversa. ¿Y sabe qué? Dios estuvo conmigo. Porque en mi propia casa, cerca del sillón de mi propia sala, llegó esta vieja que se hacía llamar apóstol y profeta y me empujó, y yo con conocimiento caí. No me detuvo ninguno en la caída. Yo solito caí y me quedé acostado con los ojos abiertos diciendo, bueno, ¿y yo qué pamplinas hago tirado aquí como todo un estúpido? Pero la voluntad de Dios era otra, porque al día siguiente hubo un culto donde le invitaron a predicar. Mi esposa y yo nos fuimos allá, y adivine qué pasó.
En aquella otra iglesia me volvió a votar y yo caí obedientemente. Ahí fue a donde Dios me ratificó: no seas torpe, no seas bruto. No estás cayendo por el poder de ningún Espíritu Santo, porque hasta pusiste tu mano para no darte un cantazo en la cabeza. Y estaba con los ojos abiertos. ¿Sabe qué? Me levanté enfadado, me levanté muy enojado y dije: esta herejía es del diablo y en mi vida eso no vuelve a pasar. Porque yo conozco inmediatamente después de ahí la presencia del Espíritu Santo que vino a mi vida, me llenó de su preciosa unción y en ese momento yo me sentía feliz. Tan feliz que no sabía ni por qué estaba llorando, porque déjeme decirle, en Guatemala decimos: yo no soy chinujo, no soy llorón. Pero estaba llorando de alegría porque no sabía, no conocía, nunca había sentido yo esa emoción. Ese hormiguero no lo sentí ni cuando le pedí a hermana Vilma que si íbamos a cenar aquella noche, cuando la conocí. Entonces yo tengo la ratificación de Dios como prueba de que eso no hay tal Espíritu Santo. Es solamente un alabancioso hijo del diablo que está tirando gente para hacerle creer a los demás que él se quita el saco, le pega un pencazo a otro con el saco y aquel torpe cae allá. Eso es vergonzoso. Eso no es el evangelio de Cristo. Esa es artimaña de hombre y esos son los que apartan el oído de la verdad de muchos incautos. Amén. Quiero ir terminando para que le quede un buen tiempo al pastor para la administración. Pablo le recomienda a Timoteo que sea sobrio, ¿verdad? Que no vaya a andarse agarrando a trompadas con ninguno porque no quiere hacer caso. Sigue cayendo, le gusta que lo empujen, sigue hablando más lenguas que David, danzando más que David, hablando más lenguas que Pablo. Yo suelo decir esto mucho porque a mí me preocupa la sanidad y el orden de remanente fiel. ¿Sí? Y me deprime cuando yo veo a un poco de impostores que han venido. Así están al frente. Y bailan y danzan y brincan. Y no son nada más ni nada menos que enemigos del evangelio de Cristo. Salen mal hasta de la casa donde amablemente les han dado un cuarto para vivir. Y aquí me estaban diciendo que eran súper ungidos. Pero sabe que el Espíritu de Dios que hay en remanente fiel, ese redarguye rápido. Dice: no le creas, este es equivocado, este es hijo del diablo. Este fue instruido en aquella iglesia, no en remanente fiel. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Mira, yo ya estoy para ser sacrificado, yo ya no puedo ir. Porque Pablo era de los que hablaban fuerte cuando tenía que hacerlo. Él sufría por las almas, él sufría por la iglesia, él sufría cuando en la iglesia empezaban a suceder cosas fuera del orden. Y tenía el coraje como hombre de Dios para hablarle a aquel que estaba provocando la rebelión en aquella iglesia. Y por eso le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué integridad la de Pablo? Qué estoicismo para perseverar en su fe. Sabía que lo iban a decapitar, pero estaba recomendando la integridad de la iglesia de Jesucristo. Y le dice: yo ya no voy a poder, pero quedas tú, porque tú estás libre, tú estás predicando la palabra. Instruye con la palabra de Dios a la congregación, no con artimañas, no con palabras fingidas, sino sé sobrio. Preséntate como un obrero de Dios aprobado, del cual el enemigo no tenga ocasión para estorbarle. Entonces, esa es la palabra de Dios que acá se predica, ¿verdad? Yo puedo decirle, y de verdad, créame, lo que se lo puedo decir con todo corazón: qué preciosos se ven ustedes. Y qué bueno que no se ve ningún rasgo de lepra, que no hay ningún encapuchado, que estamos usando esto en obediencia a Dios.
Esta mascarilla, créame que equivale a la ordenanza del Señor a través de aquel profeta que le dijo: cierra la puerta atrás de ti y quédate allá adentro hasta que pase la indignación, hasta que pase el contagio, hasta que este virus se vaya. A eso equivale. Pero no estamos extorsionando con hipocresía a ninguno para que se venga y que se venga y que se venga. Me encanta repetir esto, porque la verdad no queremos que usted se vaya a contagiar allá a los lugares que va cuando piensa que el ojo de Dios no lo está viendo. Agarre su corona allá, pero no la de salvación, sino que el virus, y vaya a decir que en la iglesia se contagió. Acá estamos los obedientes, los que nos ponemos la máscara, no para fingir, sino para protegernos. Amén. Porque hay mucho hijo del diablo que se pone máscara para esconderse, para que sus actos no sean vistos, que no sean puestos ante la vista de la gente. Esa máscara, esa no funciona. Funciona la que usted y yo estamos usando, porque esa nos ayuda a tener vida también, en obediencia al Señor. Aleluya. Y le dice Pablo: para que no te quede duda, y tú me conoces. Ahí la importancia que tiene que usted me conozca a mí por mi testimonio, no por la hipocresía, porque hay mucho hipócrita. Eso usted tiene que saberlo. Tengo una lista ahí, pero no se la voy a dar nunca, ¿verdad? Porque ya sé que hay muchos revoltosos y ahí van con el chisme. Y por eso le dice Pablo: tú has visto en mí, has visto mi caminar, has visto mi integridad. Y por eso es que le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esa fe que no había podido ser mancillada ni por la preocupación de la misma muerte. No creo yo que para alguien aquí presente sea de mucha alegría, de mucha satisfacción el saber que mañana le quitan la cabeza. Al contrario, ¿verdad? Algunos probablemente van a la licorería a comprar el billete de lotería, porque no cae nada mal sacarse 5 millones de dólares. Pero Pablo le dice a él: yo he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. ¿Por qué usted y yo no vamos a terminar la carrera por nuestros antojos? Que porque usted no es como yo quiero, yo me resiento. Que porque yo no hago como usted quiere, se resiente con el pastor y se va. Aquí hay un programa de trabajo establecido. Y si la innovación que se propone es buena, se ejecuta. Y si no, esté preparado para que le digan no y qué. Amén. Porque hay muchas sugerencias, hay sugerencias. El pastor lo sabe y delante de él lo digo: jamás, viniendo desde el principio como fundador con él en la iglesia, jamás yo le he dicho a él cómo hacer una cosa. Y nunca le he sido de piedra de tropiezo. Han venido otros que no saben ni dónde empezó Remanente Fiel y ya quieren hacer su voluntad. Ya quieren armar y desarmar, ya quieren hacer y deshacer. Y esto lo digo yo previniendo, porque yo quiero que sepa que nadie va a venir aquí a hacer lo que no se debe hacer. Lo que obra para bien, Dios lo bendiga. Pero si viene de separatista, ya tratando de hacer cositas porque es de mucho perfume, aquí todos usamos Old Spice. No nos vamos muy a lo caro. Usamos Old Spice y de vez en cuando una Pierre Cardin ahí cuando es regalada, ¿verdad? Porque lo que cuesta más de 8 dólares da olor, pero también da dolor. Aleluya. Pablo le dice a él, ya para ir terminando: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Óigame, guardar la fe. Cualquiera dice: bueno, ¿y qué fe estoy guardando yo si ya me van a cortar la cabeza, ya me van a fusilar? Pero Pablo culminó su carrera y por eso le dice con toda solvencia: por lo demás me está guardada la corona de justicia. Pero al desobediente le está reservada la coronavirus, ¿verdad? Porque déjeme decirle,
El hermano Adán predicaba esta palabra: que Dios me libre de tocar a su ungido. Y cuando alguien se levanta peleando contra una buena iglesia, con una iglesia de sana doctrina, que se preocupa por la salvación del alma de sus miembros, piénselo 2 veces. No lo digo a usted, pero por si acaso. Esto tiene que decirse, porque mucha gente está perdiendo la dádiva de Dios, el don perfecto que se llama la salvación de su alma. No seamos como los judaizantes de Galacia, aquellos que querían cambiar la iglesia, aquellos que ya estaban diciendo que era necesario tener los ritos judaicos allá en aquella iglesia juntamente con la doctrina de Cristo. Ahí hay una dualidad. El evangelio de Cristo no acepta socios, porque el evangelio de Cristo fue establecido para alcanzar a los pecadores y que sean salvos. Amén. Apartémonos del pecado y no seamos como aquellos depravados de la iglesia de Corinto. Dice la Biblia que vi un chamaco ahí que andaba hasta con la mujer del papá. No entiendo yo por qué una mujer joven. Imagínense al hermano Héctor casado con una de 20 años. Yo estoy consciente que esa muchachita va a decir: qué asco estar a la par de este viejo. Una tosecita, ay, qué gargajo más insípido. Y se le pasa a mi hermano, que no digo su nombre, que va al gimnasio y anda ahí bien llenito. Y dice: este viejo, ya estoy con él solo porque me da de comer y me paga la renta, me tiene el carro. Y ese no es amor del bueno. Eligió mal. Mi abuelo decía: cada oveja busca a su pareja, ¿verdad? Así que si usted es oveja en la congregación, no busque un cabro, porque los cabros hieden. Amén. Gloria sea al Señor. No seamos como los herejes apóstatas de la iglesia de Colosas. Estos son los que ya querían también añadirle doctrinas personales al evangelio de Cristo. Y el evangelio de Cristo es bien claro, bien sencillo. Dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Eso es así de sencillo, mis amados hermanos. Si usted y yo fuésemos obedientes, podríamos decir en aquel día: he alcanzado, he guardado mi fe, he corrido esa carrera, y por lo demás me está reservada esa corona. Y esa es la corona de la salvación, la que Dios tiene reservada para todos aquellos que perseveremos hasta el fin. Asegurémonos usted y yo de ser piedra de ángulo y no piedra de tropiezo. Su actitud, mi moral, la moral suya, sus buenas costumbres, mis buenas costumbres, el respeto y mi amor por usted, el respeto y amor de usted para mí, eso va a marcar la diferencia para que sea una iglesia bendecida, prosperada y salva. Gloria sea a Dios. Hasta aquí el Señor me ha traído. No pretendo añadir más y voy a dejar con todos nosotros a nuestro pastor Fidel Portillo para que él quede con el tiempo final de este servicio. Dios nos los bendiga a todos. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Bendito el Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Un aplauso a Jesucristo por la palabra de este día. Y hay ser piedra del ángulo, una piedra preciosa, como dice el apóstol Pedro, para ir construyendo la obra del Señor. Póngase de pie. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Te damos la honra y la alabanza en este día maravilloso, Señor, donde hemos disfrutado de tu presencia. Gracias, Dios, porque tu Espíritu Santo nos ha bendecido este día. Gracias, Dios mío, desde temprano en la mañana que nos permitiste levantarnos, Señor. Hemos visto tu mano, tu gloria sobre nuestras vidas.
Gracias por la salud de cada uno, Señor. Muchas gracias que has dado la fuerza y la fortaleza para venir al templo, adorarte, darte las gracias por cada una de tus bendiciones. También, Señor, pedimos por los que están enfermos. Sabemos, Dios, que siempre las enfermedades llegan, pero sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios poderoso, por el cual te pedimos que sea usted sanando a aquel que está enfermo y levantándolo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En esta hora yo quiero hacer un llamado importantísimo a toda persona que no tiene a Cristo, que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, que no le ha pedido perdón al Señor por sus pecados, o han andado apartado, desviado del camino del Señor, y hoy quiera volver a Él. Si usted nunca ha aceptado a Jesús o quiere reconciliar este día, yo le invito a que hagamos juntos esta oración. Para los que están aquí presentes, para los que están viendo el video, ore conmigo estas palabras. Hágalo con fe, con todo su corazón. Repita conmigo, no importa donde usted se encuentre, ahí está el Señor, ahí está el Espíritu de Dios. Repite y diga: Señor Jesús, en este día yo reconozco, diga conmigo, que yo he pecado contra ti, pero hoy este día yo me arrepiento y te pido perdón, Señor, por haber pecado contra ti. Lávame en la sangre de Cristo y te pido que me selles con tu Espíritu Santo y me des la fe para amarte cada día más y serte fiel. Escribe mi nombre, Señor, dígale, ahí en el libro de la vida, y el día que tú me llames, estar parado frente a ti y contestar por mi nombre. Gracias, Cristo, por morir en mi lugar. Gracias te doy en este día. Gracias. Aleluya. Si usted ha orado conmigo estas palabras, usted ha sido perdonado. Usted ha sido perdonada. Usted es salvo este día. No por lo que usted ha hecho, sino por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Dame un aplauso a Cristo, hermano. Si usted ha reconciliado aquí, ha aceptado a Jesús, usted puede venir aquí al altar y venir y entregar su vida a Cristo. O alguien quiere reconcilio, si usted lo ha hecho a través del video, a nosotros nos llenaría de gozo y alegría saber que usted ha reconciliado hoy. Escriba su nombre ahí. Escriba su nombre y díganos si se aceptó a Cristo o usted está reconciliando hoy en este día.